y estamos todos unánimes juntos en la presencia de Dios. Y le quiero pedir de favor que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, y vamos a leer el capítulo 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y versículo 2. Espero ya lo tengan, me lo indica con un amén, hermanos. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, dice ahí la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muy bien, vamos a ver el día de hoy un tema, hermano y hermana, que se llama importancia de obedecer la palabra de Dios. Importancia de obedecer la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra: si oyeres atentamente para guardar y poner por obra. Fíjese, tres consejos. Primero, escucharla. Después, guardarla en el corazón, en la memoria, en la mente. Y después dice poner por obra. Escucharla, leerla. Después, guardarla, que es memorizarla. Y por último dice ponerla por obra. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice que debemos ser no oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores. Otra vez los 3 puntos: no oidores, sino hacedores. Entonces, escuchar la palabra, guardarla en el corazón, y una vez que la conocemos, llevarla por obra, como dice aquí. ¿Y qué va a pasar si eso viene? Dice: vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No te puedes esconder de la bendición de Dios. Donde quiera que estés, te van a alcanzar. No importa si está uno en un lugar próspero o está uno en un lugar pobre, ahí te van a alcanzar las bendiciones de Dios. No importa si está uno en un lugar seguro o peligroso, ahí te van a alcanzar las bendiciones de Dios. Sin importar las circunstancias, el lugar o el momento, ahí te van a alcanzar las bendiciones de Dios. Aquel que obedece su palabra, dice ahí entonces: vendrán sobre ti las bendiciones de Dios y te alcanzarán. Fíjese, hermano, de nada sirve saber la palabra de Dios si nosotros no la ponemos por obra. De nada sirve. Usted se puede saber la Biblia. Bueno, hasta Satanás se sabe la Biblia, hermanos, que no atacaba al Señor Jesucristo en las tentaciones usando versículos bíblicos a medias o sacados de contexto. Por supuesto, de nada sirve conocer la palabra de Dios si no la ponemos por obra. ¿Sí? La gran mayoría de las personas se pierden por falta de conocimiento, eso dice la palabra de Dios. Pero si una persona que conoce la palabra de Dios, pero no la pone por obra, no es un hacedor de la palabra, sino simplemente la conoce o la escucha, pero no la pone por obra. ¿Por qué? Pues a lo mejor por falta de fe, no cree que es la palabra de Dios, o porque en un momento dado prefiere seguir el pecado, a pesar de que la palabra de Dios le dice algo distinto. Bueno, por eso muchas personas no alcanzan esa bendición de Dios. Por eso muchas personas no alcanzan esas consecuencias, ese fruto que es la bendición de Dios. Pero le voy a decir, por el otro lado, independientemente, inclusive hay personas que sin conocer a Dios, ponen por obra los mandamientos. Y le voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Y quizá esa persona no es salva, pero le alcanzan alguna bendición. Por ejemplo, los países orientales, ¿sí? Como por ejemplo el Japón o Corea, son países donde se les enseña a honrar a sus padres. Y ellos veneran y honran a sus padres de una manera impresionante. Yo he tenido el gusto de que cuando estaba muy jovencito, mis padres hicieron un viaje y me tocó ir y fuimos al Japón hace muchísimos años.
Y nos tocó ver cómo veneran a sus padres y cómo se inclinan para darle una reverencia cuando entra su padre. Y sabe una cosa, no conocen de Dios, no conocen el mandamiento que dice que si honras a tu padre y a tu madre, serás bendecido. No lo conocen, pero sin embargo lo hacen, aún sin conocerlo, lo hacen y les alcanza la bendición. Son los pueblos más prósperos del mundo. ¿Sí? Los pueblos como Singapur, como Corea del Sur, como Japón, no hay pobreza. Bueno, fíjese entonces que el obedecer los mandamientos de Dios trae la bendición, aunque ellos no crean. Ahora imagínese si usted es hijo de Dios, si usted es esa mujer o ese varón de fe impresionante en el Señor Jesucristo, sino con más favor y con más gracia le van a alcanzar las bendiciones, pero si usted obedece los mandamientos de Dios. Entonces la palabra nos dice, acontecerá que si oyes la voz de Dios y guardas sus mandamientos y los llevas por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Estas bendiciones vendrán sobre ti. Y el día de hoy vamos a analizar cuatro grandes razones por la cual usted y yo debemos obedecer la palabra de Dios. 4 grandes razones. Número uno es lo que hemos estado leyendo hasta este momento. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Es decir, y se lo voy a decir así como es, obedecer la palabra de Dios nos conviene. O puede usted decir, obedecer la palabra de Dios me conviene. ¿Por qué? Porque me van a alcanzar las bendiciones. ¿Sí? Y ¿sabe una cosa? Cuando una persona llega a Cristo, la gran mayoría de las veces llegamos porque tenemos grandes problemas. Y por el pecado, por estar alejados de Dios, por no conocer su palabra y por lo mismo no llevarla por obra, estamos llenos de cadenas, de maldiciones en nuestras vidas, en nuestras familias, y estamos en un momento desesperados y alguien nos habla del Señor. Y quizá alguien llega y nos dice, sabes, yo tenía un matrimonio deshecho y llegué a Cristo. Y entonces hay un poco de esperanza en esa palabra y decidimos ir a la iglesia y el Señor toca nuestro corazón y empezamos una vida nueva en Cristo Jesús. Y nuestra vida cambia. ¿Sabe una cosa? Muchas veces, la gran mayoría, usted y yo llegamos porque había alguna maldición, porque había algún problema, había alguna división tremenda en nuestras familias y así llegamos al Señor Jesucristo necesitados y necesitábamos de su salvación. Yo quiero decirle, el Señor es su Salvador y es mi Salvador. Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nos puede y tiene el poder para sacarnos de esas circunstancias de enfermedad, de esas circunstancias de desunión familiar, de esas circunstancias donde hay rebeldía en los hijos, donde hay divisiones en el matrimonio. Nuestro Señor tiene el poder, pero debe uno decir, Señor, tú eres mi Salvador, pero también eres mi Señor. Y para que estas bendiciones me alcancen, tengo que hacer lo que tú dices. Para que estas misericordias de Dios, para que estos favores de Dios me alcancen, tengo que hacer lo que tú dices. Para que esta bendición. Entonces, la obediencia trae bendición, ¿sí? La obediencia trae bendición. Le quiero pedir de favor algo. Sí, vamos a leer algunos versículos, algunos se los voy a leer yo y otros le voy a pedir que vaya conmigo a la Biblia. Vamos a ir juntos. Romanos, que es el 6º libro del Nuevo Testamento. Si está usted ahí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después sigue el libro de los Hechos y después está Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1. ¿Sabe una cosa, hermano? Estas palabras que usted va a aprender hoy, le voy a dar un reto. Vaya a su casa y enséñelas a sus hijos. A lo mejor su hijo ahorita está en el ministerio de niños. Y qué bueno que lo tenga ahí porque reciben muchísimo. Aprenden muchísimo los niños en su ministerio. Pero esta semana saque usted sus apuntes, siente ahí a su hijo y a su hija porque esto es vida.
Todos nosotros queremos hijos que les vaya bien, hijos prósperos. Bueno, que el día de hoy aprendan la importancia de obedecer la palabra de Dios. Y la primera de las grandes importancias es para que nos vaya bien. Nos conviene hacer la voluntad de Dios, porque es el mejor camino. Y lo vamos a leer aquí, Romanos 12:1. ¿Lo tienen, hermanos? Hermanas, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, diga conmigo, comprobéis, dígalo otra vez, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que Dios le está diciendo: no te hagas a la forma de este mundo, como el pecado, como el egoísmo, sino ten una vida transformada por medio de renovarte en tu entendimiento, en tu interior, y vas a comprobar en tu propia vida que la buena voluntad de Dios, dice ahí, es agradable y es perfecta. Es buena, agradable y es perfecta. Si usted obedece los mandamientos de Dios en su propia vida, va a comprobar. Usted va a hacer entonces una prueba viviente de que hacer los mandamientos de Dios trae bendición. Imagínese, Señor, trae esa bendición a mi vida. Yo quiero demostrarle a este mundo que si obedezco tus mandamientos, voy a vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando algo es perfecto, quiere decir que ya no se puede mejorar. La voluntad de Dios para su vida es perfecta, hermano y hermana. No puede usted escoger un camino mejor. Cualquier variación de la voluntad de Dios es en su perjuicio. Lo mejor que usted puede hacer, la mejor vida que usted puede tener durante su tiempo en esta tierra es la voluntad de Dios. Esa es buena, agradable y es perfecta. Entonces, si ese es el mejor camino, obedezca usted los mandamientos de Dios. Le va a ir bien. No solo eso, usted va a comprobar y va a probarle al mundo, comprobar en su propia vida y probarle al mundo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que queremos decir el día de hoy, como punto número uno, la obediencia trae tremenda bendición y usted lo va a comprobar en su propia vida. Usted lo va a comprobar. Es el mejor camino, es un camino perfecto, es un camino inmejorable. Ese es la voluntad de Dios para su vida. Si usted le hace caso, si usted le dice: vas a ser mi Salvador, pero eres mi Señor también, Señor. Y voy a hacer lo que tú dices. Voy a hacer lo que tú dices. Hoy le digo a usted, hermano, para que Dios sea su Salvador, primero usted tiene que decirle que sea su Señor. Porque la obediencia lo va a alcanzar a usted cuando guarde en el corazón, cuando escuche, guarde y haga conforme a los mandamientos. Ahí va a llegar la bendición tremenda a su vida. Compruébelo en su propia vida. Ese es el reto de Romanos 12. Compruébelo. Presente su vida como un culto agradable a Dios, en obediencia al Señor, y compruebe en su propia vida las tremendas bendiciones de Dios. Número uno, entonces, la obediencia trae bendición, o en palabras más coloquiales, la obediencia a Dios me conviene, porque es el mejor camino para mi vida. Número dos, ¿sí? Le voy a pedir de favor, ahí está en Romanos. 3 libros para atrás está el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6, y vamos a leer del versículo 46 en adelante. Lucas 6:46. Número 2. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca.
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, número dos, ¿por qué debemos obedecer la palabra de Dios? Número 2, para tener una vida que permanece. Número 2, para tener una vida que permanece. Es decir, de la misma manera, la palabra de Dios, cuando nosotros la obedecemos, es un seguro de vida. Es un seguro de vida. Esto es, dice el Señor Jesucristo, el que dice primero, me llamas Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. Imagínese, podemos nosotros cantar y decirle, Señor, Señor Jesús, y sin embargo, no hacer lo que Él dice. El que verdaderamente Jesucristo es su Señor, es el que obedece los mandamientos. Y dice el Señor, le voy a decir como a quien es semejante, el que oye mis palabras y las hace. No solamente las oye, sino las hace. ¿De acuerdo? Si no las hacemos, las palabras de Dios, de nada sirve haberlas oído. De nada sirve. Pero el que las oye y las hace, dice, es semejante a un hombre que cavó hondo y puso sus cimientos sobre la roca. Y entonces cuando vino el río, el ímpetu, el viento, no movió. Permanece firme porque está fundada en la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca son los mandamientos, el evangelio de Jesucristo. Es una roca inamovible. Hace algunas semanas hablábamos en la oración acerca de las características de Dios. Y una de ellas es que Dios es inmutable. Es decir, no hay variación. Dice la Biblia, no hay sombra de variación en Él. Dice también la Biblia que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, es el mismo, es inamovible, es firme. Y sabe, usted y yo no, pero cuando nosotros ponemos nuestro fundamento en Cristo, en sus palabras y las obedecemos, así como el Señor es firme y no cambia, nuestra vida permanece firme en Él. Dice la palabra de Dios, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿sí? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? Si Dios va a estar ahí y usted pone el fundamento de su vida en esa roca que es obedecer las palabras de Dios, entonces usted juntamente con Dios va a permanecer. Es un seguro de vida. Va a venir entonces problemas a nuestras vidas, por supuesto, pero todos serán vencidos en el nombre de Jesús. Pueden venir aflicciones, claro que sí, pero todas va a ser glorificado el nombre del Padre y veremos salvación y veremos la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Ante cada problema nosotros vamos a permanecer firmes y vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Enfrentaremos circunstancias difíciles, por supuesto, pero de todas ellas saldremos victoriosos porque hemos puesto nuestro fundamento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hemos puesto nuestro fundamento en Cristo Jesús y entonces así como su palabra permanece para siempre, nosotros los que la hacemos, los que hacemos su voluntad juntamente con esa roca de salvación que es el evangelio de Jesucristo, también permanecemos para siempre. Entonces, número 2, porque es una vida segura que permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es una vida segura. Usted puede leer muchos libros de cómo educar a los hijos, de cómo tener un matrimonio, de cómo ser exitoso. ¿Y le va a ir bien o le va a ir mal? Pues no lo sé. Sí, no, quién sabe, a lo mejor el libro es bueno, a lo mejor no, quién sabe. Pero si usted hace lo que dice la voluntad de Dios, siempre le va a ir bien. Vengan problemas, vengan ríos con ímpetu golpeando a su vida, a su casa, su familia. Usted va a estar fundamentado en la roca y va a permanecer firme y fiel y va a vencer. Y cuando haya pasado todo, usted seguirá firme en el Señor y será victoriosa su vida
en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Dele un aplauso ahí a nuestro Señor. Dele un aplauso a nuestro Señor. Le damos gracias a Dios porque nosotros permaneceremos juntamente con Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Número 3. Y no están en orden de importancia, ¿eh? El más importante va a ser el cuarto. ¿Sí? Lo dejé para el último. Número 3, bien importante también. ¿Sí? Le voy a pedir, ahí está usted en Lucas, bien cerquita está el libro de Juan. Es el siguiente evangelio hacia adelante. Lucas, después está Juan, capítulo 15, versículo 8. Juan, evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Y me voy a esperar unos segunditos para que usted lo pueda encontrar. Juan, y es el capítulo 15, versículo 8. Y dice, Juan capítulo 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Número 3. Número 3. El que cumple y el que hace la voluntad de Dios y los mandamientos, extiende el reino de Dios en esta tierra. Extiende el reino de Dios en esta tierra. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Bueno, la palabra de Dios nos dijo que nos va a bendecir si hacemos lo que Él dice. Y estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán, decía la palabra de Dios. Y vimos que es un seguro de vida donde vamos a permanecer a pesar de los problemas y los vamos a vencer y vamos a salir victoriosos porque nuestro fundamento es la roca que es los mandamientos y el evangelio del Señor. Bueno, le va a ir muy bien. Va a restablecerse la paz y la unidad en tu familia. Va a restablecerse el ánimo. Va a haber felicidad, va a haber unidad, va a haber bendición tremenda. Y sabe, eso es algo que se lo puedo yo garantizar porque primeramente lo vi en mi propia familia cuando yo era joven, cuando yo era niño. En una familia donde había pleitos, entró el evangelio de Cristo, la obediencia a sus mandamientos y todo se enderezó. Después yo lo vi en mi matrimonio que inició con algunos pleitos y algunas divisiones y después nos metimos allá a la presencia de Dios a orar, a ver qué estábamos haciendo en contra de esos mandamientos de Dios. Lo corregimos y la bendición de Dios volvió a entrar. Y además le quiero decir la gracia de Dios que me ha permitido ver en los discípulos en la iglesia una y otra vez las tremendas bendiciones de aquel que obedece la palabra. Así que yo se lo puedo decir, lo he visto como testigo ocular, como testigo presencial. El que hace lo que Dios manda le va muy bien. Y sabe una cosa, ese fruto glorifica al Padre. Y muchas personas conocen a Cristo cuando ven el fruto en tu vida, cuando ven las bendiciones que llegan a tu vida, cuando ven que tu familia estaba deshecha y después un familiar tuyo, un hermano o un vecino, ven que tu familia estaba en pleitos y de repente te ven llegar de la mano de tu esposa y dicen, ay carambas, ¿aquí qué pasó? Y te van a preguntar y ahí tú vas a glorificar al Padre y le vas a decir, es que Cristo entró a mi vida y a mi casa y esa persona a lo mejor está también pasando por pleitos y va a querer buscar al Señor Jesucristo. Cuando usted y yo, hermano y hermana, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, glorificamos al Padre con el fruto y nuestra vida no solamente nos comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, sino le prueba a todos los demás el poder de restauración de Dios. El evangelio de Cristo es poder para salvación a todo aquel que cree. Así que hermano y hermana, si nosotros creemos, vamos a ser esa luz en medio de una nación, vamos a ser esa luz en medio de una ciudad. Y la gente, hermano, va a ver en nosotros, en nuestro fruto, la gloria de Dios y va a anhelar encontrarse con Cristo. Y de esa manera, con el testimonio,
de transformación, usted y yo vamos a glorificar al Padre y a extender el reino de los cielos. Les leía yo en esa ocasión, cuando estábamos hablando acerca de la obediencia en la palabra, en la oración, un versículo, y anótelo solamente, no lo busque, en Primera de Reyes 8:60, dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para el Señor, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Eso se los estaba diciendo el rey Salomón. Si ustedes guardan los estatutos, le van a probar a todas las naciones que hay un único Dios verdadero. Si tú andas en los caminos de Dios, le vas a probar a tu familia, le vas a probar al mundo entero que Dios es poderoso para restaurar vidas. Le voy a decir algo muy triste, y es lo contrario. Muchas personas, hermano, hermana, le dicen Señor, Señor al Señor Jesucristo, pero no hacen lo que Él dice, y sucede exactamente lo contrario. En lugar de que sus vidas glorifiquen al Padre, sus vidas dicen ser cristianos, pero no lo son, sino que andan en pecados, sino que no obedecen los mandamientos, y entonces sus vidas andan en maldiciones, en divisiones, en pleitos. Y al contrario, en lugar de glorificar, las gentes dicen, no, pues no, que los cristianos, no, que Dios es poderoso, mira cómo está la vida de esa persona. El contrario, cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, entonces en lugar de extender el reino de los cielos, le ponemos el pie al crecimiento de la iglesia con nuestro testimonio malo. Que no sea así jamás, que nosotros seamos siempre factor de avivamiento en el nombre de Jesús, y que nosotros esté un fruto glorioso para el Padre, que extienda el reino de los cielos en esta tierra. Y le voy a pedir, por favor, mi hermano, mi hermana de la alabanza, si me ayuda a pasar al frente. También le voy a pedir al pastor si me ayuda a pasar al frente. Y vamos a ver el último de los puntos por los cuales nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Ya vimos que es primeramente porque nos van a alcanzar las bendiciones. Nos conviene, es la voluntad perfecta, inmejorable de Dios. Segundo, porque también como estábamos nosotros viendo, ¿sí? Es un seguro de vida, es para permanecer firmes, es la roca, es un fundamento hermoso que nos dice cómo comportarnos sin tener que fracasar, sin tener que experimentar. Imagínese tener que experimentar con la educación de sus hijos. ¿Y qué va a decir? Ya eché a perder al más grandecito, voy con el segundo y voy a probar otra teoría. No, hermano, no podemos nosotros fallar. Tenemos que ir al fundamento de Dios para la educación de nuestros hijos y para todo en nuestras vidas. Lo tercero es que con el fruto de nuestras vidas, con la bendición que llega, con esa firmeza que es tener el fundamento en la roca, llega en nosotros el poder dar fruto que glorifique al Padre y extender el reino de los cielos. Y por último, y les dije que el último era el más importante. Hablábamos de que las personas llegan y todos llegamos con grandes necesidades al Señor, grandes necesidades. Y eso es bueno, hermanos. Si una necesidad lo trajo a usted a la iglesia, qué bendición, gracias a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Una vez que nosotros conocemos al Señor y una vez que conocemos sus mandamientos y su amor y su misericordia y cómo una y otra vez nos está ahí hablando y bendiciendo el Señor, ¿sabe una cosa? Debemos nosotros aprender a obedecerle por amor. Ya no nada más porque es un fundamento, ya no nada más porque hay bendición, sino ir más allá porque le amamos, porque le amamos. Y dice ahí donde estamos leyendo en Juan capítulo 15, ¿sí? Ahí donde estamos, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Sabe una cosa? La obediencia a la palabra de Dios debe ser por amor a nuestro Señor. Por amor. Y ese es el punto más importante. Por amor. La mejor adoración es la obediencia. Podemos adorar orando. Podemos agradecerle con todo el corazón cantando al Señor. Pero la más hermosa adoración es la obediencia. Le voy a pedir que anote usted este versículo. Primera de Samuel,
capítulo 15, solo anótelo, no lo busque. Primera de Samuel 15, 22. Dice: se complace el Señor en holocaustos, en víctimas, como en que se obedezcan las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Está diciendo ahí el profeta Samuel, si esa voz de Dios está diciendo, es mejor, más que la alabanza, qué bueno, más que las ofrendas, qué bueno que las hagamos, pero lo mejor, la mejor adoración, la forma como amamos a Dios es a través de obedecer la palabra del Señor. Usted quiere amar a Dios con todo su corazón, guarde sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí donde leemos decimos, permanece en mi amor, dijo el Señor Jesús. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. ¿Sabe, hermano? El Señor Jesucristo, y lo veíamos la semana pasada, fue a una cruz para pagar por nuestros errores. Y nadie le quitó su vida, Él la puso voluntariamente. Siendo Dios, siendo poderoso, Él puso su vida voluntariamente por amor a nosotros. Y como respuesta a ese amor, nosotros debemos amarle guardando sus mandamientos. Ame a Dios y dígale, Señor, me voy a alejar de esas amistades que me llevan a pecar porque te amo más a ti. Me voy a alejar del mundo, Señor. Me voy a alejar, Señor, de esos videos que veo en la tele, Señor, o en el YouTube que me están llenando la mente, Señor, de porquería. Me voy a alejar, Señor, porque te amo a ti. Voy a amar a mi esposa, Señor. Voy a ser ese padre responsable para mis hijos. Voy a ser ese varón de Dios que lleva la palabra a su casa. Voy a ser esa mujer que respete a su marido. Voy a ser esa mujer virtuosa, como dice tu palabra, Señor, que es una buena administradora de su hogar. Voy a ser ese joven que obedece a sus padres cuando vive en sus casas. Voy a ser ese padre que bendice a sus hijos. Ese hijo que honra a sus padres, que no los juzga, que los ama. Todos esos mandamientos de Dios. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a codiciar, a tener envidias. Voy a buscar a Dios en oración todos los días de mi vida. Todos los mandamientos que hemos aprendido. Decir, Señor, los voy a hacer porque te amo. Y yo sé que las bendiciones me van a alcanzar. Y yo sé que voy a glorificar, Señor, con mi vida tu nombre. Pero más allá que la bendición. Y más allá de extender tu reino, que eso es bueno y es hermoso, lo que más me mueve para obedecer tus palabras es amarte a ti, Señor, con todo mi ser, con todo mi ser. Yo le voy a pedir ahí, hermano, que usted guarde sus apuntes y vamos a orar, y vamos a orar. Y en estos tiempos de oración es importante que usted ore, no solamente escuche mi oración o la oración del pastor, ore. Abra su boca con una voz audible, haga un compromiso con Dios. Si nosotros oramos en la mente, nos distraemos, pero si oramos con una voz audible, podemos tener ese tiempo que ministra nuestras vidas. Y si usted es ese varón y esa mujer que está el día de hoy en este auditorio y le dice al Señor, o está usted escuchando esto por internet, o está escuchando usted esto por un CD, y le está diciendo al Señor, Señor, yo quiero ser obediente a tus palabras, para que me alcancen tus bendiciones, para estar en una roca firme, Señor, a pesar de que haya problemas, yo permanecer fiel, para ser un testigo fiel, Señor, de lo que tú haces y de tu gloria, y también, y por más importante de todo, porque te amo. Si esas son sus oraciones el día de hoy, póngase en pie, póngase en pie. Y le voy a pedir que a usted ahí ore juntamente conmigo, en una voz audible, levante su voz y dígale, bendito Dios. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque tu palabra, Señor, es una palabra de salvación para todo aquel que cree. Y te doy gracias, Señor, por ella. Hoy necesito de ti, necesito de tu Santo Espíritu, porque en alguna ocasión, Señor, quizá he escuchado tu palabra y he vuelto atrás y te pido, perdóname, Dios. Perdóname, Señor, si en algún momento me volví al mundo o al pecado, perdóname, Señor. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, quiero permanecer en tu amor, guardando tus mandamientos. Porque tú me lo dijiste, el que escucha y guarda tus mandamientos, pero más importante, los hace, los lleva por obra.
le alcanzarán las bendiciones. Bendito Padre, yo necesito, Señor, que tú transformes mi familia, la unidad en mi matrimonio, la unidad entre padres e hijos, Señor, la educación de mis hijos, Padre. Que la luz de Cristo entre en todo mi hogar, en mi trabajo, Señor, para que no falte alimento en nuestra mesa. Para que la luz de Cristo entre, Señor, en el ministerio, en todo lo que hacemos y emprendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Con el propósito, Padre, también de glorificar tu nombre y que muchos puedan ver, así como nosotros hemos comprobado, que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. Que muchos, Señor, puedan ver a través de nuestras vidas, Señor, que glorifican tu nombre, que tú eres Dios poderoso. De esa manera, Señor, también queremos nosotros permanecer firmes en la roca de nuestra salvación, que es tu evangelio. Aquel, Señor, que oye tus palabras y las hace, es el que cava hondo y hace su fundamento, su cimiento en la roca. Señor, el que hace tus palabras es, Señor, el que tiene fundamentada su vida en tus palabras. Y tú eres inamovible, Señor. Eres la roca de nuestra salvación. Y ahí vas a estar por los siglos de los siglos. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre, como tú permaneces para siempre. Inclusive, Señor, ahí está la vida eterna. Hoy te damos gracias, Padre, porque a pesar de que vengan problemas y circunstancias, aquel que hace conforme a la palabra de Dios verá la victoria, Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y si alguno de mis hermanos, hermanas, familias que están aquí hoy están pasando un problema, hoy te pedimos tu bendición poderosa, Señor. Rompe, Señor, cadenas de opresión. Trae, Señor, tu gloria, tu luz, tu bendición, tu justicia, Padre. Espíritu Santo de Dios, trae un ánimo nuevo. Dale, Señor, esa guianza para hacer conforme a tu voluntad, conforme a tus caminos, para que les vaya bien y todo lo que hagan prospere. Te lo pido para cada varón, para cada mujer, para cada joven, señorita, para cada familia, en el nombre de Jesús, que entre tu presencia. Bendito Señor, entra a cada hogar, Espíritu Santo, te lo suplicamos, Señor. Nosotros te vamos a llamar Señor, porque vamos a hacer lo que tú dices, Señor Jesucristo. Y más profundamente, Señor, la obediencia es nuestra adoración. Es la forma como yo te digo, te amo, Dios. Me voy a alejar del pecado, me voy a alejar de la carne, porque te amo y porque tú me amaste primero, porque tú pagaste por mi rescate en esa cruz, porque tú me amaste, Señor, sin escatimar nada, Dios. Lo diste todo por mí, Señor. Y yo te amo y hoy entrego mi vida a ti, en el nombre de Jesús, Señor, para hacer conforme a tu voluntad, que hoy declaro con fe. Dígalo al Señor, tu voluntad, dígale al Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Una vez más, dígale, Señor, yo creo, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ahí en sus propias palabras, empiece a levantar una oración y dígale, Dios bendito, ayúdame a permanecer en tu amor. Ayúdame a hacer tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a elevar esa adoración a ti, que es una vida en obediencia.